El día de hoy vamos a hablar un poquito de algunos de los paradigmas con los que hemos tenido que lidiar a través de nuestro desarrollo profesional. La mayoría de los que nos educamos en la época de los 70s y 80s, especialmente en el sur de Tamaulipas, aprendimos a básicamente remover la vegetación nativa y a sembrar especies introducidas. En ese tiempo, la parte más importante era la fauna, el ganado bovino. La fauna silvestre no tenía todavía la relevancia que actualmente tiene. Entonces, bajo esa consideración, eh, eh, nos formamos de tal manera que la vegetación nativa de cierta forma fue despreciada. No fue sino hasta que comenzó el auge de la fauna silvestre, entre ellos el venado cola blanca, que comenzamos a ver hacia atrás al tipo de manejo que estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, cuando se manejan operaciones múltiples de ganado doméstico con fauna silvestre, el primer paso es definir qué es lo que es más importante. ¿A qué le vamos a poner el mayor énfasis? Y cuando trabajamos con operaciones múltiples, es importante entender que no podemos maximizar. En otras palabras, no podemos tener la misma carga animal de bovinos comparada con una operación que se dedique exclusivamente a eso. Y tampoco podemos tener la máxima cantidad de venados, porque las dos son importantes. ¿Qué es más importante? Tienen la misma importancia en realidad. Y el punto es poder establecer un balance entre las necesidades de forraje y la oferta, así como las preferencias de forraje de las diferentes especies. Sabemos que los bovinos prefieren los zacates, la fauna silvestre como el venado cola blanca, requieren herbáceas y requieren de plantas arbustivas para ramoneo. Bajo esta consideración, la fauna silvestre tiene 4 necesidades básicas: alimento, agua, espacio y protección. La forma en la que podamos yuxtaponer estos tipos de hábitat será determinante en la productividad en la productividad del átomo. En esta ocasión vamos a tocar 4 puntos primordiales: el concepto de la condición de pastizal, el uso de tratamientos mecánicos al hábitat para mejorar las condiciones para la fauna silvestre y para el ganado bovino, el uso de zacates exóticos y el uso del pastoreo de bovinos como una herramienta de manejo del hábitat. Doctor, perdón que lo interrumpa. Sí. Al parecer no está en pantalla. Es una conferencia. A ver, no están viendo mi pantalla. Sí la vemos, pero no está en pantalla completa. A ver, déjame ver. Falta maximizarla. Ok. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno. Ahí está. Ok. Dale, sí. Entonces, continuamos. Entonces, Sí, adelante. El concepto de condición de pastizal básicamente se desarrolló en los tiempos donde el ganado bovino era lo más importante. Sin embargo, y si ustedes recuerdan, las categorías de condición de pastizal eran pobres, regulares, buenas o malas. Pero resulta que cuando manejamos operaciones múltiples, una condición que se puede considerar excelente para ganado bovino, pues no es lo que necesita el venado cola blanca, porque bajo esas condiciones la mayor parte de la comunidad vegetal van a ser zacates y los venados van a estar arbustivas y herbáceas. Por otro lado, otras especies importantes como la codorniz requieren una mezcla de condiciones que incluye suelo desnudo, herbáceas con insectos, zacates para el anidamiento, etcétera.
Entonces, el concepto ha pasado de moda, básicamente. La fotografía del pastizal abierto, pues efectivamente es un excelente hábitat para el ganado doméstico. Pero ¿qué necesitamos para los venados? Una combinación de herbáceas con zacates, con arbustivas. Y el paradigma de la condición de pastizal es una de las cosas que han cambiado. En lugar de utilizar condición de pastizal, lo que ahora utilizamos es índice de similidad. El índice de similidad básicamente es un porcentaje de las plantas nativas que deben estar en el hábitat bajo condiciones sin disturbio, y es básicamente un porcentaje. Entonces, un hábitat donde se tienen condiciones pobres, donde vemos suelo desnudo, donde vemos condiciones, otras áreas con condición excelente, donde hay suficientes zacates para el anidamiento de las codornices, pues esa combinación va a ser lo que nos va a dar el valor del hábitat. En el caso del venado cola blanca, la yuxtaposición adecuada del alimento, agua y cobertura, además de la distribución de estos recursos, minimiza la energía que se utiliza en los traslados. Y los venados cola blanca son probadores de forraje. Por ejemplo, esto que está comiendo este venado aquí es una planta que se llama fideos. Posiblemente no esté disponible en el hábitat por un periodo mayor de 2 a 3 semanas durante el año, cuando hay años lluviosos, pero las arbustivas como el granjeno pueden servir como puente para los periodos en los que el venado sufre de condiciones de nutrición. Los venados con sus labios móviles y sus bocas angostas tienen una gran capacidad para seleccionar especies. Si se dan cuenta en esta fotografía, el venado está básicamente cogiendo la puntita de un grupo de hojas de granjeno. Aunque la planta tiene muchas espinas, el venado puede sin problemas ramonear este tipo de planta. Una buena disponibilidad de áreas con alta densidad arbustiva para cobertura térmica, eso es lo que necesitan los venados de mayor tamaño. Entonces, para aquellos, cuando se compran ranchos con el propósito de tener cacerías de venado cola blanca, una de las cosas importantes que hay que buscar es que existan derramaderos. Los derramaderos son áreas de alta acumulación de humedad donde se van a encontrar de 18 a 20 tipos de arbustivas, algunas cactáceas. Si se dan cuenta, esta venada está básicamente agarrando una tuna del nopal. Y esta combinación no van a comer medio kilo de una sola especie, van a comer gramos. Van a pasar por un área donde está un chaparro prieto y van a recoger una mordida. Van a pasar y no se va a plantar la venada esta a comerse todas las tunas de este nopal. A lo mejor le da una mordida y después se mueve a otro lado. Son animales que son probadores, ¿no? Esto les permite en muchos casos poder consumir plantas que son tóxicas, pero como no consumen suficiente, no les ocasiona ningún problema. Entonces, otra de las cosas con los que hemos lidiado a través de los años es con el manejo de arbustivas en el hábitat. Como lo mencionaba, en los años 70 de lo que se trataba era básicamente de ocasionar disturbio para tener una mayor cantidad de zacates para el ganado. En el King Ranch se desarrollaron varios implementos como los root cutters, que son jalados por un caterpillar, y bueno, en México lo conocemos como rucote, que es una deformación de root cutter. Y con estos, evidentemente, el disturbio que se puede hacer a la vegetación es muy grande, nada más que no son selectivos, ¿no? Se llevan parejo. Entonces, en áreas donde tenemos una alta población de mezquite, pero además otras plantas que son muy importantes como vara dulce, como chaparro prieto, como granjenos, todos esos, son plantas que después de que se aplique el rucote, el root cutter, básicamente desaparecen del hábitat y el sistema se convierte en un monocultivo de mezquite y huizache.
pero todas las importantes como son la vara dulce, el guayacán, el guajillo, todos esos ya no aparecen. Entonces, cuando vamos a ocasión, y se puede ver claramente, ¿no? Aquí tenemos un área sin disturbio, con 1000 kilogramos por hectárea de forraje, comparado con el área de la derecha, donde se aplicó el root cover, con 3000 kilogramos. El disturbio ocasiona una alta población de zacates que son muy productivos. En el hábitat, algunas de las especies importantes son algunas que no tienen valor para el ganado bovino. El tasajillo, por ejemplo, tasajillo, las frutas, las tunas de tasajillo, las consumen los venados, las consumen las codornices, las consume el guajolote silvestre, algunas como el granjeno. El granjeno es una de las malezas, le llamamos maleza, desde el punto de vista de alimentación del ganado bovino, pero en la región de Aldama es una de las malezas más difíciles de controlar. Por varias razones. Los herbicidas batallan mucho para poder ser absorbidos porque las hojas son pequeñas y cerosas, pero en adición a eso, tiene tallos múltiples que dificultan la aplicación de herbicidas al tocón. Sin embargo, es una de las plantas más importantes para la alimentación de codorniz y para la alimentación de venado cola blanca. Lo importante en el hábitat es la diversidad, porque como decía, una margarita silvestre, posiblemente el venado pase y le coma la mitad a la flor. Esta de aquí es la planta herbácea más importante para la alimentación de cola blanca, es flor de un día, Comelina erecta. Las vainas de huizache, alto contenido de energía, las flores de anacagua, las consume el venado fuertemente, no se diga la vara dulce. El arbusto más importante para la alimentación de venado es en el sur de Texas y el norte de Tamaulipas, es la vara dulce. Esas áreas que tengan vara dulce tienen que mantenerse sin disturbio. Esta fotografía es una belleza. Aquí tenemos el arbusto más importante para los cola blanca, que es vara dulce, y la herbácea más importante trepando sobre la vara dulce, que es la comelina erecta o flor de un día. Las comelinas no duran en el ambiente más que de 2 a 4 semanas, son efímeras, pero durante este tiempo son fuertemente utilizadas por el venado. Entonces, cuando tratamos de hacer efectos, cuando tratamos de ocasionar disturbio con medios mecánicos para hacer un manejo de hábitat para mejorar el ambiente, tenemos que ser cuidadosos porque se tiene que planear en el largo plazo. El manejo de arbustivas no es una práctica que se puede hacer una sola vez y olvidarse. Tiene que haber un seguimiento. Aquí vemos un roleador, y ven cómo machaca la vegetación. Pero tenemos que ser cuidadosos porque si no hay otra práctica que siga después del roleo, de tener plantas o un hábitat relativamente abierto como esto, con plantas de un solo tallo, lo machacamos con el roleador y al siguiente año tenemos, en lugar de 3 tallos, tenemos 10 o 15. Le volvemos a pasar el rol y al siguiente año vamos a tener 20, hasta que sea tan cerrado que ni la fauna ni el ganado doméstico lo pueda utilizar. Entonces hay que visualizar los disturbios a la vegetación en el largo plazo. Este es un ejemplo de un área sin tratamiento. Se ve que hay suelo desnudo, pero la comunidad vegetal es relativamente abierta y 30 años después de un roleo. Aquí lo vemos nuevamente, sin tratamiento, donde todavía se alcanza a ver áreas abiertas, 30 años después del roleo. Miren lo denso de la vegetación. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que ser cuidadosos con el tipo de disturbio que queramos ocasionar. ¿Qué otra cosa es importante dentro del manejo de hábitat para la fauna? Para las aves de pastizal, como el guajolote, como la codorniz, es importante el hábitat de anidamiento. El hábitat de anidamiento no es nada más que un zacate de este tipo que tenga suficiente cobertura para que las aves puedan hacer su nido, poner su huevo sus huevos y empollar a los polluelos. ¿Qué otras plantas son importantes?
Galactia canescens es una leguminosa de suelos arenosos, ambrosia, algunos de los crotos, todas estas, aunque ni las ni las ambrosias ni los crotos los pastorean las vacas, pero este es excelente fuente de alimento para paloma la blanca, para codorniz, etcétera. La galactia es una leguminosa, esta sí la consumen los bovinos, pero se encuentra en cantidades limitadas en suelos arenosos. ¿Qué otras son importantes? Bueno, algunas de las que pues las vemos como plantas anuales, como el amor de un rato, los quelites, todos estos. Estos son importantes para las aves de pastizal porque producen una gran cantidad de insectos. Hasta el 50% de la dieta de los guajolotes silvestres puede ser compuesta de insectos. Entonces, estas plantas que son plantas anuales, plantas efímeras, como los gelites, como las verdolagas, como los amor de un rato, son muy importantes porque atraen gran cantidad de insectos. Doctor, ¿nos escucha? Nos están reportando que al parecer la presentación la visualizan como en modo moderador. No sé si pudiera ponerla nuevamente en pantalla completa. Está en pantalla, la tengo en pantalla completa. A ver. Pero lo que visualizan es modo moderador. Si pudiera darle en pantalla completa en la parte inferior derecha, donde está lo de Zoom. Lo de Zoom. Ok. Ya ve que está abajo en su pantalla de PowerPoint. Ajá. En la parte inferior derecha hay algo que marca ahí como el aumento. Ahí. Es esto. Ese. Okay. ¿Ahí la ven? Seguimos viendo el modo moderador. ¿Le puede dar donde están los tres puntitos? A ver. Los tres puntitos. O sea, le da ahí justo donde desplegó ahorita. Ahí está. Sí, ajá. Y luego ahí hay, arriba de donde está el número de diapositiva, hay un círculo con 3 puntos. Ok, more. Sí. A ver, un poquito más abajo. Record reactions. Un poco más abajo. En la parte inferior, en la parte media. Ok. Y más hacia abajo. Dice record reactions, high video panel. Sí, aquí donde dice slide 21/76, en la parte inferior de su pantalla. No lo estoy viendo. Ahí, Aquí, ve que aquí está. Ajá. Ahí debe venir una opción que dice pantalla completa, algo así, screen, white screen, show taskbar, ¿no? No, entonces vamos a darle aquí donde está el recuadro de, a ver, vamos a darle ahí. A ver. No, otra vez. Ahí. Debe ser en la que tiene los 4 cuadritos. ¿Esta? Ajá. Ok. No. No. No nos lo está desplegando como, es que nos está dando como modo moderador. A ver, vamos a ver ahí. Es que nos debe dar algo. High presentation. No, nuevamente nos regresa. A ver, aquí hay otra cosa que no sé qué es. Ahí está. No entiendo por qué no la está desplegando. Es que ahí debe ser. Slideshow, resume, slideshow. Es que aquí,
A ver ahí. No. No, entonces si quiere continúe, aunque ahí donde le depresionó previamente, donde estábamos. O si no, alguien menciona que puede presionar F10 en su computadora. F10. Ajá. Ok. Ahí está. Presioné F10. Ok. No lo está desplegando, doctor. Bueno, entonces si quiere continúe, aunque se visualice modo moderador para no interrumpirlo más. Ok. Igual ahí despliega como si ya fuera a presentarla. Ok. Bueno. Entonces, hablamos de la variedad de las especies, lo importante de la diversidad. Perdón, doctor. Sí. Nada más dele desplegar pantalla. Desplegar pantalla. ¿Será esta? Sí, ahí. ¿Y la ven? Ahorita parece que se está cargando. No, aún no. Creo que tiene ahí abierto un cuadro de diálogo donde dice slide. Ajá, hay que cerrarlo. Y ahora sí ahí. Muy bien. No se está desplegando. Ok. Ahí está. Ahora sí le damos desplegar. Aquí en mi computadora sí despliega. Sí. Ah, ok. No sabemos por qué no se ve el modo. Ok, entonces si quiere vamos a continuar así para ya no seguirlo interrumpiendo. Ok. Entonces, decía, para la fauna silvestre la diversidad es muy importante. Y en 2007 publicamos la primera edición en español del libro de Ecología y Manejo de Venado Cola Blanca. Y teníamos listados de plantas que eran importantes para el venado cola blanca. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Ok, muy bien. En 2016 hicimos la segunda edición de este mismo libro y la verdad eliminamos las listas de plantas. ¿Por qué? Porque en realidad el hábitat que va a ser el mejor para el venado cola blanca va a ser aquel que tenga la mayor cantidad de plantas. Si quieren una evaluación fácil de qué tan bueno es el hábitat para venado cola blanca y tienen un área donde encuentran 5 plantas por metro cuadrado, 5 diferentes plantas por metro cuadrado y otra donde encuentran 10, donde hay más es donde los venados van a estar mejor. Porque, como decimos, no se van a plantar a comer en un solo lugar, son probadores de forraje. Posiblemente le den una mordida a la flor de pita, a la chocha, y después pasan el mezquite. Si alguien, el mezquite de acá del norte de Tamaulipas, si alguien ha tenido la curiosidad de morder las hojas del mezquite, es algo tan amargo que casi tienes que lavarte la boca, pero los venados lo utilizan, ¿no? Y utilizan las vainas, igual utilizan la fruta del berenjeno, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor hábitat? Aquel que tenga mayor cantidad de especies herbáceas, arbustivas y aún de zacates. Ahora, por otro lado, aquí ya no me está dando, no está pasando las diapositivas en la pantalla. A lo mejor ahí si le damos presentación, puede ser que algo... Presentación en slideshow. Sí, ahí donde le estaba dando clic. Ok, ya pasó. Ok. Entonces, eso es para los venados, pero para los bovinos, ¿qué es lo que queremos? Nos interesa tener la mayor cantidad de zacate posible. Ahora,
Es necesario que si tenemos una operación combinada donde manejamos venado cola blanca, bovinos y codornices, no vamos a poder maximizar la cantidad de ninguno de ellos, pero sí podemos optimizar, ¿no? Entonces, un balance entre áreas arbustivas que sirvan de protección a la fauna, áreas abiertas con suficiente zacate para los bovinos, suficientes pastos amacollados para el anidamiento de la codorniz, etcétera. Y evidentemente, los extremos nos van a llevar los extremos no nos van a llevar a ningún lado. El sobrepastoreo no es bueno ni para la fauna ni para los bovinos. Con el incremento en la importancia de la fauna, muchos ranchos en el sur de Texas eliminaron el pastoreo de bovinos. Esto tiene consecuencias colaterales, ¿no? Aquí en Texas es el mayor productor de bovinos en Estados Unidos, y ha habido una reducción en el inventario desde 2012. Pero la gente que estaba interesada en fauna sienten el miedo de pastorear porque relacionan pastoreo con sobrepastoreo. Y no tiene por qué ser así, porque la fauna también sobrepastorea. Esta planta que ven aquí, esta es una gobernadora y es el único lugar donde he visto una gobernadora sobrepastorear. Pueden ver la línea de ramoneo aquí en este árbol, y esta área es en Sonora, México. Es un área cerrada con más o menos 130, 140 borregos y marrón. Entonces, la fauna también sobrepastorea. El pastoreo de bovinos puede ser benéfico, neutral o detrimental, depende de cómo lo manejemos. En un estudio que hicimos aquí en el sur de Texas, donde no fue un estudio científico, pero cubrimos 2.1 millones de acres, más o menos 1 millón de hectáreas. Aquellos ranchos que tenían ganado bovino y que tenían venados cola blanca, los venados donde había ganado bovino eran más pesados que los venados donde había solamente fauna. Esto fue en la parte oeste del sur de Texas, hacia los condados pegados con Laredo, hacia Piedras Negras. En el caso de los condados hacia la costa, más hacia el área de Houston, en realidad no hubo diferencia. Esto habla de que las dos especies pueden ser compatibles si podemos establecer los programas necesarios para cumplir con los objetivos. La falta de pastoreo de bovinos puede ocasionar una serie de agravantes al hábitat. Número uno, las especies invasivas como el zacate carretero, como el zacate guinea, como el zacate bófel, se disparan en la producción cuando no hay pastoreo de bovinos. Entonces, ¿qué tanta diversidad podemos tener en un área como esta? Pues no hay diversidad. Es una sola planta. Esto es carretero, ¿no? Aquí en el sur de Texas. La acumulación excesiva de combustible, aquí hay más o menos 5,000 kilos por hectárea. Imagínense una lumbre, un fuego accidental con vientos de 15, 20 kilómetros por hora. Imposible de parar. Entonces se vuelve peligroso. Algunas de las plantas más importantes invasivas aquí en el sur de Texas incluyen el guinea, el bófel y el carretero. Todos estos los tenemos en México, pero no se consideran como invasivos, ¿no? Una de las primeras preguntas que me hicieron hace 20 años que llegué al sur de Texas es que si podía eliminar del hábitat el zacate guinea. Y bueno, pues he dedicado 20 años de mi vida a tratarlo de hacer sobrevivir y lo matamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, matarlo no es el problema. Hay otros problemas relacionados con esto. Uno de esos problemas, o por qué se están disparando todos estos zacates, es por la falta de pastoreo de bovinos. Pareciera que el sobrepastoreo y los cambios en los patrones climáticos han favorecido el establecimiento de estos pastos. Entonces, tenemos monocultivos como este monocultivo de bófel. La remoción del pastoreo de bovinos simplemente lo hace más exacerbado. ¿Se pueden erradicar los pastos exóticos o invasivos? Sí se puede, pero hay que tener cuidado, porque después de remover los exóticos, quién sabe qué vayamos a tener. Porque si con pastoreo podemos eliminar una pradera de bófel, pero si después de la pradera de bófel lo que vamos a tener es una pradera de carretero,
El carretero es la última, ese sí ya no lo podemos sacar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos. ¿Qué se puede hacer para manejarlos e incrementar la diversidad? Bueno, las quemas en manchones en áreas que no sean de más de 5 a 10 hectáreas, donde el fuego causa una explosión de pastos de alta calidad, de mucha palatabilidad. Los bovinos se van a concentrar en estas áreas. Cuando hicimos un estudio utilizando quemas prescritas para reducir la densidad de guinea. En las áreas quemadas había 58,000 plantas por hectárea, en las áreas control 93,000. Después, inmediatamente después de quemar, básicamente pusimos los bovinos y los bovinos sobreutilizaron las áreas quemadas que eran de mayor calidad y produjeron un incremento en la cantidad de plantas. Tuvimos un incremento en la cantidad de especies de casi 300% en las áreas que se quemaron y se pastorearon con bovinos. Esto es importante porque de esas plantas que salieron después del fuego y el pastoreo de bovinos, 10 herbáceas se consideran importantes para los venados y 6 herbáceas se consideran muy importantes para la codorniz. ¿Qué es lo que necesita la codorniz? Zacates que produzcan semilla dura. Acuérdense que una buena parte de la dieta de las codornices son semillas. Zacates o plantas blandas como la comelina, que las codornices y los guajolotes también consumen una gran cantidad de partes verdes de este tipo de plantas que son muy suaves. ¿Cuál es otra invasiva importante? El zacate colorado, es Heteropon contortus. El nombre en inglés es Tanglehead, pero en Sonora le dicen colorado. No he visto mucho en Tamaulipas y Nuevo León, pero este zacate puede ser, se supone que debe componer un 5% de la vegetación del hábitat de aquí del sur de Texas, que es más o menos esto. Cuando está así, es algo bueno, es una buena superficie o una buena área de anidamiento, pero de estar así, fácilmente llega a estar así, que ya aún hay espacios abiertos, pero va empezando a cerrarse. Empieza a cerrarse alrededor de las áreas de alta diversidad de herbáceas y de otros zacates, hasta que llega a ser algo como esto. Algo como esto ya es demasiada cobertura de Tanglehead y es muy dañino para la fauna. ¿Cuál es el problema con este zacate? Que la palatabilidad es muy limitada para los bovinos, ¿no? No se lo comen, es un zacate demasiado duro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque puede ir de esto, que es benéfico para la fauna, a esto que ya no es benéfico ni para la fauna ni para los bovinos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, simplemente utilizar quemas y les voy a presentar los datos del estudio de uno de mis estudiantes de maestría, donde básicamente quemamos manchones de aproximadamente 5 hectáreas de zacate colorado. Y así es como estaban al principio, el monocultivo. Se ha comportado como invasivo desde hace más de una década y cuando forma estos monocultivos no es benéfico ni para la fauna ni para los bovinos. Si se dan cuenta, acumula gran cantidad de forraje, 5 o 6 mil kilos por hectárea, pero es zacate en este estadio, zacate con muy baja palatabilidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues básicamente quemamos tres parches o 3 manchones de zacate colorado en un rancho que se localiza en el condado de Jim Hall, aquí en el sur de Texas. Utilizamos un grupo de 10 vacas y les pusimos collares de GPS para monitorear dónde estaban prefiriendo estar. Los GPS tomaban medidas una vez cada 10 minutos, entonces durante las 24 horas del día podíamos monitorear dónde estaban las especies. Este fue el fuego que hicimos, si se dan cuenta, un fuego bastante caliente, bastante intenso, y así quedó las áreas quemadas inmediatamente después del fuego. Esto es un mes después del fuego, ya los animales andaban pastoreando aquí, 2 meses después del fuego, pero se dan cuenta que estaba completamente abierto. Este tipo de diversidad es lo que los cola blanca van a gustar.
van a buscar es lo que las codornices van a buscar. Las áreas de las orillas se ven con mucho zacate, esas pueden ser hábitat para anidamiento de codorniz y guajolote. 3 meses después de la quema, 6 meses después de la quema, y se dan cuenta que el zacate colorado estaba comenzando a regresar, pero aún había bastante diversidad de especies. Esto es antes de la quema y 7 meses después de la quema. Entonces, este tipo de hábitat es lo que estamos tratando de hacer para la fauna. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con quemas y con pastoreo de bovinos. El promedio de la riqueza de especies antes de la quema, 2.52, después de la quema, 8.33, un incremento de 330% en la riqueza de especies. Este tipo de hábitat es lo que estábamos buscando. Previo a la quema y después de la quema hubo un 172% en la riqueza de especies comparado con el control, que no se quemó y como quiera se estaba pastoreando. Los bovinos prefirieron las áreas quemadas. El porcentaje de utilización en las áreas quemadas fue de 51% comparado con 5.85% en los controles, en los testigos. La utilización fue 8 veces mayor en las áreas quemadas comparada con los controles. Entonces, básicamente la quema nos permitió atraer a los bovinos a esas áreas, ocasionar un disturbio, reducir la población de zacate colorado e incrementar la diversidad de especies. Así es como cuando el zacate está en este estadio, es palatable, lo consumen. Y después comienzan a acostumbrarse y lo siguen consumiendo. Estos son los puntos, el porcentaje de las lecturas de GPS. Antes de la quema, los animales habían estado 1.84% de las lecturas. De 6 meses después de la quema, la presencia se incrementó hasta 8.38 de las lecturas en las áreas quemadas. Cada uno de estos puntos es una lectura. Pueden ver que aquí las áreas quemadas tenían mucho más puntos negros que antes de que se quemaran. 4.5 veces más uso después de la quema. El porcentaje de destete, 90%, el peso al destete de los becerros, 228 kilogramos, parámetros muy aceptables para los estándares de la región. Por años hemos hablado, o la gente que trabaja con manejo de hábitat para fauna silvestre se queja amargamente de los zacates introducidos como el zacate bofel. En mi opinión, yo pienso que los hemos satanizado. En realidad no son tan malos como pensamos. Este es un 7 colores que tiene en el pico una semilla de zacate guinea. Este es un rancho en Sonora que es básicamente monocultivos de zacate bofel con un venado bura de muy alta calidad. Ahora, una de las ventajas que tienen los venados cola blanca es que son bastante resistentes. En marzo de 2008, un fuego natural consumió el 90% de las 6,000 hectáreas dominadas por zacate bofel en el Chaparral Wildlife Management Area, aquí en el sur de Texas. Al principio, después de la quema, los venados estuvieron consumiendo nopal quemado y rebrote de zacate bofel. Después comenzaron a consumir rebrote de arbustos y después de las primeras lluvias empezaron a consumir herbáceas. No se encontraron diferencias en la condición corporal de los venados y el desarrollo fetal pareció normal. Entonces, son animales muy resistentes. Hace algunos años publicamos este artículo, los zacates exóticos y la fauna en el norte de México. Este es el tipo de hábitat que utilizamos para reportar en este artículo. Esto es en Sonora, México, y ven un venado bura de muy alta calidad aquí al fondo, mientras que los bovinos están pastoreando acá enfrente. En este rancho que está dominado completamente por zacate bofel, aquí se cosechó un venado bura que entró a los récords de Boone & Crockett como el venado más grande cosechado por una mujer, con 217 puntos de Boone & Crockett. Aquí se cosechó otro con 229 puntos de Boone & Crockett. El récord cosechado con arco de 185 puntos. Y se dan cuenta pues, que los
los puntajes de Boone and Crockett están bastante respetables, ¿no? Para un área que está completamente dominada por zacate bófil. Este es el venado trofeo récord cosechado por una mujer. Vean la apertura del Bura. Entonces, en realidad sabemos qué tan malos son los zacates introducidos para la fauna. Yo pienso que en algunos casos hemos exagerado. Este es un venado Bura joven y lo que está consumiendo son hay una temporada de aproximadamente 2 a 3 semanas donde lo único que hay verde es el guinea, perdón, el zacate bófil. Entonces, como es lo único que hay verde, los buras utilizan el zacate bófil como puente mientras las demás cosas las demás plantas empiezan a rebrotar por un periodo corto de tiempo, pero finalmente el tener el zacate bófil ahí les permite a los venados Bura tener un puente entre los estadios de crecimiento de otras plantas que son importantes. Quiero concluir mi presentación estresando los puntos de los que hablamos. El concepto de condición de pastizal evidentemente ha cambiado. Es obsoleto llamarle excelente, bueno, regular o malo cuando de lo único que estábamos hablando cuando se desarrolló este concepto era de ganado bovino. Ahora, con la importancia de la fauna y la importancia de fauna como el cola blanca o la codorniz o el guajolote silvestre, es más adecuado utilizar el concepto de índice de similidad. Cuando hacemos tratamientos a la vegetación, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar cuáles son los sitios que no deben disturbarse, que se deben mantener intactos. Si tenemos un sitio donde tenemos guajillo, rama blanca, vara dulce, herbáceas como flor del día, herbáceas como rincóceas, galácteas, esos deben dejarse sin disturbio. Las áreas de drenaje que acumulan humedad deben de mantenerse intactas, sirven como corredores de movimiento y además tienen una gran diversidad de especies. Los zacates exóticos, aunque sabemos que no son tan buenos para la fauna, no sabemos en realidad qué tan malos son. Porque ¿cómo explicamos que en ranchos dominados por zacate bófil se cosechen venados Bura trofeos que entran en los libros de Boone and Crockett? Entonces, creo que los hemos satanizado y si queremos incrementar la diversidad de especies, tenemos herramientas como la quema y el pastoreo, con la cual podemos manipular el hábitat para optimizar la producción en términos del ganado doméstico y de la fauna silvestre. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación del médico del ingeniero Alfonso Ortega, nuestro ponente invitado del día de hoy. Entonces, pues ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Entonces, si alguien está interesado, por aquí los invitamos a que puedan activar su micrófono y puedan comentar directamente su duda, o si alguien lo quiere hacer mediante el chat, también por ahí puede escribir su pregunta y se la compartiremos a nuestro ponente del día de hoy. Entonces, Roberto Díaz, adelante si puedes activar tu micrófono para que extendes tu pregunta. Roberto, por ahí tienes levantada tu mano. A ver, creo que no lo escuchamos a Roberto. Ok, menciona que no puede activar su micrófono. A ver, vamos a ver si. Muy bien, Roberto. Si puedes igual compartir tu pregunta por el chat.
pronto, pues a través del chat solamente hay saludos, excelente información, felicidades, saludos desde el norte de Veracruz para el doctor y todos los miembros de la facultad. Y parece que está teniendo algunos conflictos por aquí Roberto que quiere participar. Vamos a ver si ahorita podemos solucionarlo para permitir, a ver, no sé por qué no puede activar su micrófono. Un segundito. No sé por qué no puede activar su micrófono, Martín. ¿Quién? Roberto Díaz. Entonces, Roberto, tampoco puedes activar el mensajes del chat, ¿verdad? A ver. ¿Quién es Roberto Díaz? Ok, no sabe, no se puede. Solicita reactivar. Él desde hace Ha de ser de su algunas equipo. Aquí está para. Pantallas previas tenía por ahí la mano levantada. Creo que sí tiene algún par de dudas. Ok, puso su pregunta aquí por medio del chat y él tiene la duda, ¿cómo se origina el fuego natural que... Ah, ok, el doctor hizo referencia a el fuego natural como un control de pastizales. Entonces él menciona que cómo se puede originar este fuego natural. En realidad, los fuegos, lo que utilizamos para manejar los pastizales son lo que llamamos quemas prescritas. Una quema prescrita es aquella quema donde se establece primero el área que se va a quemar, se marcan los guardarrayas con rastra o con algún otro equipo agrícola a que queden las líneas minerales y después se esperan las condiciones propicias de temperatura, velocidad de viento y cantidad de zacate, y bajo esas prescripciones, a la hora que se hace el plan de quema, uno dice, bueno, voy a quemar cuando la temperatura sea de menos de 25 grados, la velocidad de viento de menos de 20 millas por hora, porque si la temperatura es muy alta y la velocidad del viento también, es muy fácil que las quemas se salgan de control. Entonces, se llaman quemas prescritas. Tenemos también fuegos accidentales, ¿no? Que son las quemas naturales, que en muchas ocasiones son causadas por rayos o en días muy calientes, donde hay una botella tirada en el agostadero, se calienta tanto que inicia un fuego y esos son fuegos accidentales, ¿no? Esos son los que tratamos de evitar, ¿no? Entonces, una de las cosas para las que utilizamos el ganado bovino es para reducir la cantidad de forraje, de tal forma que si ocurre una quema accidental sea relativamente más sencilla de controlar. Cuando tenemos 5 o 6 mil kilos por hectárea y una velocidad de viento de 20, 25 millas, imposible pararlas, imposible pararlas. Hace 4 o 5 años que tuvimos un verano muy húmedo y después una helada muy temprana, se quemaron alrededor de 50,000 acres en la zona de aquí de Falfurrias, Texas, ¿no? Esas son imposibles de detener, se pueden controlar. Cada año se queman miles de acres en California por esa misma razón. Pero entonces, en realidad, relacionado a la pregunta, lo que nosotros usamos son quemas prescritas, que son quemas que nosotros manejamos o decidimos las condiciones de temperatura, cantidad de zacate que vamos a utilizar y velocidad de viento. Son las principales 3 cosas que se controlan para poder tener una quema segura. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor, por su... Muy bien, tenemos otra pregunta del doctor Leroy Soria.
menciona cuál es el límite de aplicar estos proyectos en todos los estados de México donde se distribuye el venado cola blanca. ¿Qué hacer para divulgar estas prácticas? Y pues qué excelente información. Sí. Bueno, en adición a las publicaciones que ya existen, mucha de esta información está en mis dos libros de manejo de venado cola blanca. Tengo además otro libro que está en inglés y en español también, que es Manejo de fauna silvestre en México. Están disponibles. La editorial fue el Colegio de Posgraduados de Chapingo. Pero una buena parte de la información que yo les presenté aquí está en esos libros. Y con frecuencia yo soy muy abierto para participar en este tipo de foros, ¿no? En noviembre vamos a estar en el seminario de venado cola blanca en Monterrey. Y ahí voy a presentar información un poquito diferente a esto. Y después, eso es el 9 de noviembre. Y después, el 19 de noviembre, estoy en Chihuahua, donde también voy a compartir algunas de las cosas que hemos hecho. Eso es lo que podemos. Y está publicado. O sea, es una búsqueda con mi nombre y el tópico, ahí sale lo que tenemos escrito. Muy bien, muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos otra participación y, bueno, tienen la duda de cuál es la capacidad de carga animal que manejan en estas áreas. Ahí no especifica en qué áreas. No sé si hace referencia a lo mejor a algunas de las que usted elabora. Sí. La capacidad de carga del agostadero varía grandemente aún dentro de una misma región. Aquí en el sur de Texas, donde desarrollamos toda esta investigación, nosotros manejamos una capacidad de carga aproximada de un bovino, una unidad animal de bovinos por cada 20 acres, pues más o menos una unidad de bovinos por cada 10 hectáreas, ¿no? Y la población de venado regularmente la tratamos de mantener a un venado cola blanca por cada 10 a 15 hectáreas. Hay poblaciones de venado que explotan en forma espectacular. Una de las áreas con mayor densidad de venados es lo que le llaman Hill Country, que está alrededor de San Antonio, en la parte la parte montañosa de Texas, ¿no? Y ahí hay un venado por cada 10 acres. Eso es demasiado. Eso causa sobreuso del hábitat. Ahora, hay que considerar también que todos los animales cuentan. Aquí hay ranchos donde tienen antílopes, hay venado cola blanca y hay bovinos. Entonces, si tienes un bovino por cada 10 hectáreas, un venado cola blanca por cada 20 y un nilgai por cada 15, pues a la hora que pones todas las necesidades de forraje juntas, lo que tienes es una cantidad, un sobrepastoreo bastante pronunciado. Entonces, hay que considerar, por ejemplo, los antílopes son media unidad animal. Un venado cola blanca es 0.15 unidades animal. Entonces, si tienes un venado por cada 10 hectáreas, si tienes un rancho de 10,000 hectáreas, pues divide la superficie entre la densidad y ahí te va a dar el número de animales que vas a tener. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, de nuevo, porque especialmente cuando se están tratando de producir venados trofeo, la densidad es uno de los factores más importantes. La otra es que el factor más importante para el crecimiento de las astas en los venados cola blanca es la edad. Hay que dejarlos que amacicen. No se puede estar cosechando venados trofeo que son animalitos de 3 y 4 años, ¿no? Regularmente van a alcanzar su potencial después de los 5 años, ¿no? Y antes se decía que después de los 5 años comenzaban a declinar en la calidad de las astas, pero los últimos estudios que hemos hecho, hemos encontrado que hay venados que siguen produciendo astas de mejor calidad después de los 8 años de edad, ¿no? Entonces, pero después de los 8, después de los 5, entre los 5 y los 8 o 10 años, es el mejor punto para poder cosechar venados trofeo. Muy bien, doctor. Una pregunta más por aquí mencionan, en época de apareamiento, el venado, ¿a cuánta extensión territorial reduce su hábitat?
Yo creo que no mira, antes de que hubiera collares de GPS y toda la tecnología nueva que nos permite monitorear todo eso, la verdad es que éramos profundamente felices porque sabíamos que un venado se movía en una superficie aproximadamente de 600 hectáreas y una hembra en 300, ¿no? Pero esa es información muy vieja, que con el uso de collares de GPS y este tipo de tecnología, de lo que nos hemos dado cuenta es que hay una variabilidad increíble, ¿no? Hay animales que se mueven en 3 mil acres, animales que se mueven en 500 acres, ¿no? Uno de los de los ámbitos hogareños más pronunciados es el de los nilgais, que es un antílope originario de la India que que llegó a Texas en 1935 y originalmente trajeron 4 machos y 8 hembras. Y la población evolucionó a 35,000 animales. Es una carne muy exquisita, de muy buena calidad. No acumulan grasa y es un animal grande, es media unidad animal. Pero pusimos collares de GPS en la costa, en un rancho cerca de la costa, cerca de Raymondville, y había un animal que estaba en una exclusión de pastoreo de 150 acres y nunca salió de ahí. Pero había otros que se manejaban en 3,000 acres, ¿no? Era todo lo que se movían. En realidad, en la temporada de la corrida, la movilidad se incrementa porque los machos están buscando las hembras. No, en realidad no se reduce, se incrementa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Si alguien más tiene alguna pregunta que quiera compartir con el doctor Alfonso Ortega, igual puede activar nuevamente su audio o bien externarlo por medio del chat. Como quiera, aprovecho para comentarles que a través del chat se compartió una encuesta de satisfacción para que nos ayuden a retroalimentarnos y a mejorar los diferentes tipos de conferencias que la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia Autónoma de Treviño Zapata ofrece para todos ustedes. Entonces, pues ya no hay más preguntas, doctor. Entonces, sin más, pues bueno, queremos agradecerle el haber estado con nosotros aquí el día de hoy, que sin duda es bastante enriquecedor para todos nuestros alumnos, profesionistas y pues a todos los que formamos la comunidad universitaria de nuestra máxima casa de estudios. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues voy a ceder la palabra al doctor Julio Martínez Burnes, quien nos va a dirigir unas palabras para finalizar la sesión del día de hoy. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, doctor Alfonso Ortega, por haber estado aquí el día de hoy. Entonces, adelante, doctor Julio. Sí. Pues muchas gracias, doctor Alfonso Ortega. Poncho, como todos te conocemos y sabemos que te gusta usarlo así. Con tus amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas experiencias de tantos años y de todo tu carrera como investigador. Yo estoy seguro que nuestros estudiantes que están participando es un tema de mucho interés la fauna. Por otro lado, los profesores y sobre todo egresados, abrimos esta invitación, como te comenté el día de ayer, también a colegas que se dedican que tienen UMAS, médicos veterinarios que tienen también unidades de manejo, y también a la vocalía de Caza y Pesca del Gobierno del Estado, quienes están acompañándonos en la transmisión. Y sin duda, Poncho, esta información que nos transmites es muy importante porque debe ser considerada en los planes de manejo. En los planes de manejo de la fauna, como mencionas, hay que pensar en las diferentes especies, no solamente en una, para que sea complementario e integral. Es información muy importante la que comentas del manejo, de cómo ha ido cambiando la manera de hacerlo,
y cómo considerar todo esto para los planes de manejo de una UMA, de una región. Si bien tenemos múltiples regiones, tú comentas algunas áreas de Texas que son con mayor densidad, otras con mayor potencial. Igual en Tamaulipas tenemos diferentes regiones que al considerar todas estas experiencias en el manejo, servirán para estos planes de manejo que deben ser específicos para la fauna. Agradecerte, como siempre, tu disposición de participar con tu universidad, con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con esta Facultad de Veterinaria, y ojalá puedas hacernos llegar luego la información de donde estarás participando en estos foros en Nuevo León, para poder también aprovechar la información y abrirla a nuestros estudiantes, docentes y egresados. Pues de nuevo, Alfonso, Poncho, muchísimas gracias y un saludo a Randy. Estamos en contacto como siempre. A la orden, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer tener la oportunidad de estar con ustedes. Como decía, hubiera preferido estar presencialmente, pero bueno, pues esto es lo que nos tocó y con mucho gusto espero que mi participación les haya sido de utilidad. Un abrazo, Julio, y estamos pendientes. Igualmente, un abrazo. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Nuevamente les recuerdo que a través del chat compartimos por ahí una encuesta de satisfacción. Entonces, para que nos retroalimenten y pues también para que tengamos el registro y puedan acceder a sus constancias de participación. Asimismo, les hacemos la invitación para que nos acompañen en la conferencia del día de mañana y las del resto de la semana. Entonces, muchas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego.